Bueno, estamos en las 8:48 de la mañana. Con mucho placer recibiendo al secretario nacional antilavado, Daniel Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Espinosa? Bien, buen día. Bienvenido. Gracias. Bueno, ayer le preguntábamos justamente al presidente del Banco Central, al contador Mario Vergara, a propósito de, bueno, el revuelo realmente que ha causado fundamentalmente las acusaciones que desde Argentina se han realizado a través de medios por todo este tema de la ruta del dinero K. Y obviamente no había que ser muy inteligente para suponer, imaginarse que nuestras autoridades tendría, y la hay, que haber preocupación por lo menos por esas manifestaciones, por lo menos por el lugar en el que dejan a Uruguay, que obviamente sabemos, y ayer lo contestaba el presidente del Banco Central, realiza permanentes esfuerzos para tener los controles adecuados, pero también dijo una cosa muy, muy clara el contador Vergara, dijo, a ver, estamos hablando de hechos delictivos en donde la delincuencia también va avanzando, va haciendo cada vez más sutiles o más difíciles las posibilidades de detectar sus maniobras, es decir, que es como un constante trabajo de estar alertas para que Uruguay no tenga esa consideración. ¿Usted está viendo con preocupación el papel que nos cabe en este tema de la ruta del dinero acá? Bueno, siempre nos preocupa cualquier situación que involucre a Uruguay como posible lugar de lavado de dinero, nos tiene que preocupar. Lo que yo quiero hacer notar es que acá estamos hablando de hechos de 2008 a 2015. O sea, hace 4 años la situación ha cambiado mucho en Uruguay en cuanto a reglamentación y leyes que dificultan el lavado de dinero. Bien. Y la principal es la Ley de Inclusión Financiera, que el 1 de abril de este año empezó a regir uno de sus artículos que impide comprar cualquier bien mayor a $5.000 en efectivo. ¿Tá? O sea, yo vengo con el bolso, cruzo o no cruzo, si llego a cruzar, tengo que ir a una institución financiera para poder comprar cualquier bien. Un vehículo o una casa, por supuesto. Esa situación no la teníamos controlada antes. Y le voy a hacer una pregunta de perogrullo, pero que, a ver, para que le quede claro a la gente. Yo traigo o tengo un bolso con, vamos a poner la cifra, digamos, que está en el imaginario colectivo siempre, $1 millón. Elijo una institución bancaria y le digo a la institución bancaria, vengo a abrir una cuenta. ¿Puedo así nomás abrir la cuenta y poner el $1 millón? No. ¿O tengo que explicar suficientemente el origen lícito de ese dinero y sobre todo por qué la traen en efectivo? Porque no es natural. No es natural. Por un tema de seguridad, O sea, que esa cuestión de creer que me bajo de un barquito con 2 bolsos llenos de plata, me presento en una institución bancaria, le digo al señor gerente, por favor, ábrame una cuenta y poner la plata, eso no existe. No. Lo que pasa que si usted trae $1 millón en un bolso, no lo va a traer así como dice usted. Lo trae en un bolso, pero ya tiene arreglado otros caminos creativos que ayer hablaba Vergara. Quizás es lo que dice Vergara, ya tenía una complicidad interna, no era una situación común de que yo voy al mostrador del banco y el banco me pregunta y yo le contesto. Si tienen complicidad externa, ¿qué es lo que estamos tratando de determinar en este caso? ¿Cómo estamos en esos controles? No en que si yo compro algo por $5.000 o voy a abrir como cualquiera una cuenta que me piden un formulario eterno. De hecho, la institución bancaria que estuvo inmersa en el entrevero tuvo, si no me equivoco, una multa de $20.000. Bueno, pero no fue una sola institución bancaria que participó en el entrevero. O sea, ahí en esa institución bancaria no se detectó una complicidad. No se pudo probar la complicidad. No es que hubo un esquema, como decía ella, de ya me traen el efectivo, ya lo proceso. Yo creo que acá va a ser muy importante lo que estamos haciendo. Estamos tratando de ver, ante tanta información, hicimos una lista de todos los arrepentidos, de todos los funcionarios argentinos que están bajo juicio, empresas vinculadas, empresas en Uruguay, empresas en Argentina, y tenemos más de 70 nombres que estamos buscando en el sistema financiero y en los registros públicos a ver si hay inmuebles, si hay. Eso es una parte del trabajo para determinar si en Uruguay realmente quedó dinero de ese origen. Ahora, lo otro importante va a ser lo que va a hacer el fiscal Pacheco, que va a ser pedir
Argentina las declaraciones de los arrepentidos. Y ahí es donde puede estar la maniobra. O sea, hablan de Clarence, que era el financista, el cerebro de la... Bueno, precisamos la declaración de Clarence, que explique eso. ¿Tenía complicidad en Uruguay? ¿Cómo procesaba? El otro día salió en el diario que Clarence dijo, es una cita parcial, así que no sé, que él no necesitaba venir a Uruguay para sacar el dinero de Argentina, porque en Argentina había un mecanismo de ingreso y salida de dinero informal a través de cuevas financieras que le llaman, que eran grandes lugares donde se manejaba en efectivo y entra y sale la plata. La Rosadita, por ejemplo. Claro, la Rosadita. La Rosadita. Eso es una cueva. La Rosadita, que están las imágenes contando toda la guita con las máquinas. O sea, tiene dinero en efectivo y tiene cuentas en el exterior. Exacto. Y compensa y no mueve la plata, digamos. O sea, entonces tenemos que hacer un esfuerzo por entender la maniobra y entender a ver cómo fue usado Uruguay, si hubo alguna institución engañada o si hubo alguna institución cómplice. Y entonces cuando en este caso también se relaciona que esta persona habría venido a Uruguay con un barco deportivo, a los puertos deportivos donde no se chequea los bolsos de mano, donde no se realizan las embarcaciones. ¿Cuán blindado está el Uruguay? No, eso es un riesgo. Porque una cosa es este caso puntual que a todos nos abre los ojos en muchas cosas, pero a eso nos hace pensar en eso, no Uruguay un colador. Es un riesgo, es un riesgo. Ahora, y lo que yo decía, ahora con este nuevo control del uso de efectivo, no es tan sencillo. O sea, quizás antes vos podías cruzar con un bolso y comprar una casa. Ibas a un particular y comprabas. ¿Se lava con dinero vivo? Sí, claro. Se lavaba. ¿Es la forma más habitual? No, podía ser una forma porque en realidad, claro, yo necesito un cliente que esté dispuesto a aceptar el efectivo y punto. O sea, después ese cliente verá cómo lo ingresa al sistema financiero, pero es distinto, me parece, conseguir un cliente para comprarle, porque si le compro en un buen precio un inmueble, ¿no? No se olviden que los lavadores están dispuestos a pagar más dinero de repente. Claro. ¿No? Entonces yo te compro tu campo en $100.000 más, probablemente el cliente esté dispuesto a aceptar y tomar el riesgo de ir con el efectivo al banco y después justificarlo, ¿no? O sea, es más sencillo que ir a un banco y con el $1.000.000 y tratar de explicar que es de origen lícito. Ahora, por eso es un control efectivo que no existía antes. Si como también se dice desde Argentina, tal vez Uruguay fue simplemente el lugar por donde pasó el dinero para tomar otros destinos. ¿Eso nos exime de culpa? Es decir, eso es, acá no dejaron nada, acá no compraron nada, acá no lavaron nada, el dinero pasó por acá. Sí, acá dejaron, está el entrevero 14 palos. O sea. Pero digamos que las grandes sumas que están buscando teóricamente en Argentina, algunos dicen que desde Uruguay lo que se hizo en Uruguay fue utilizar plataformas que permitieran desviar ese dinero hacia otras partes del mundo. ¿Eso nos exime a nosotros de culpa, por decirlo de alguna manera, en los controles? ¿O igual tendríamos que haber sabido que ese dinero estaba transitando por el Uruguay? Uno de los deberes, yo no creo que nos exima, porque uno de los deberes de los países es ser cooperadores en la prevención del lavado de activos. Entonces, cualquier uso del territorio para lavar nos compromete, o sea, y tenemos un deber de cooperación con Argentina. De hecho, estamos tratando de cooperar, o sea, por supuesto por la vía judicial, pero el otro día vinieron autoridades argentinas al Banco Central, con la Unidad de Información y Análisis Financiero, tuvimos nosotros, se estuvo discutiendo el caso, o sea, estamos tratando de cooperar en la medida de lo posible para determinar justamente si el dinero pasó, porque se hablan de 200 millones. Sí. Más o menos un cálculo que hay. Sí. Si el dinero pasó o quedó en Uruguay. Esa es la primera etapa del trabajo, después veremos cómo. Sí, digamos que lo que está manejando Espinosa como información, que son trascendidos que la prensa argentina dice tener por contactos que tienen a nivel judicial, surgen fundamentalmente de Ernesto Clarence, a quien él recién nombraba, porque expresó aparentemente este financista, que ya está en calidad de arrepentido, expresamente cuál era el papel que le cabía
dio nombres de empresas y dio los montos, porque estaba tan bien organizado que hasta la cuota que debía retirarse estaba establecida. Por lo tanto, se llevaba una contabilidad que permite decir, en el año tal, entre tal periodo y tal periodo, fue tanto el dinero que se recaudó. Ahora hay que saber si ese dinero efectivamente, en su totalidad o un porcentaje, pasó por aquí, por Uruguay. Ese es el tema. Porque se habla mucho que ese dinero puede haber ido al sur. Estaban haciendo excavaciones ahora, buscando tratando de ver si estaba el dinero. En el entrevero también se buscó un contenedor con dinero. También, porque es otra posibilidad, que esté escondido físicamente. O sea, no está lavado, porque está vivo el dinero, claro, pero está escondido. Claro. Entonces no es detectado. Con el caso Balcedo lo vimos. Es decir, vehículos de alta gama, las propiedades que tenía, más los cofres Ford que fueron incautados. Exacto, con dinero vivo, en financieras estaban guardados, ¿no? Exacto. En el caso Balcedo tenemos también el uso de sociedades. También. ¿No? Que eso es otra cosa que se modificó de 2015 hasta ahora. Antes yo compraba una sociedad, ponía un apoderado del propio estudio, un director, digo, del propio estudio, yo era el apoderado, yo manejaba la sociedad, pero en ningún lado existía la obligación de registrar quién era el dueño. Lo único que se registraba era el director. Entonces era una forma de actuar, con una fachada, sin ningún control prácticamente. Eso también, a partir de 2017 se aprobó una ley que obliga a registrar en el Banco Central a los beneficiarios. O sea, es un paso más en cuanto a la transparencia, a tratar de controlar. Sí, que desató debate político, porque por supuesto, entre otras cosas decían, quienes reclaman que se aumenten los controles no votaron aquella ley en noviembre del 2017, si no recuerdo mal. Enero 2017. Al principio. 2016 creo, habrá sido la... O fines de 2016. Ahí va. Ahí fue la Yo creo que era fin de año fue. Lo que pasa es que hubo una cultura, por lo menos muy extendida entre el empresariado de Uruguay en un periodo, quisiera establecerlo a 10, 15, 20, incluso más años atrás, que la sociedad anónima era una forma de preservar propiedades, preservar automóviles, hasta incluso de un posible divorcio. Es decir, hasta ese nivel era recomendado por algunos asesores financieros el decir, te convendría tener una sociedad anónima porque si pones los bienes ahí, porque si el día de mañana tenés un problema con tu señora, parte de los bienes los podés resguardar. Era una práctica que, bueno, yo no sé a cuántos empresarios se extendió, no puedo hablar de números, pero por lo menos uno escuchaba que era una práctica que se realizaba como forma, en definitiva, de ocultar bienes. ¿Eso se mantiene al día de hoy o los nuevos controles que tenemos no permiten esas fugas de casas, automóviles y otro tipo de... Bueno, justamente, a mí en particular el tema familiar es un tema muy común de recurrir a sociedades anónimas uruguayas o de paraísos fiscales. Pero también ese puede ser un fin, pero está el fin del lavado. O sea, y el Uruguay, sociedades uruguayas han sido usadas en Odebrecht, Lavallato, en temas de corrupción argentina. O sea, Uruguay, las sociedades uruguayas fueron usadas mucho tiempo, en muchos casos, aparecieron vinculadas en muchos casos. Claro. Este control apunta a romper eso. Es decir, bueno, tenés que decirme la persona física que está atrás. No me digas, no me quedo con la fachada. Entonces, ya es un paso más hacia el control, tratando de determinar, bueno, en el caso del marido, eventualmente un juez va a poder... Es lo más sencillo, pero un juez va a poder preguntar al Banco Central, dígame si esta persona figura como beneficiario final de alguna sociedad. Claro, después también te pasa lo que pasó ayer, ¿no? En el juzgado de crimen organizado, donde este cargamento de 417 kilos de cocaína que fue descubierto en el puerto a través de lana sucia, agarraron a un adicto a pasta base, le compraron, como Nano lo contó anoche, le compraron un traje en los 4 bases, le compraron una hamburguesa en McDonald's y lo cambiaron en el baño de McDonald's, dejaron tirada la ropa, salió este adicto vestidito y allí fue al estudio, firmó y quedó como el dueño de la empresa por la cual se hacía la exportación de lana. Eso también es una pantalla, ¿no? El tema del testaferro es un tema que no se ha podido resolver en el mundo, desde la mafia. Claro. O sea, pero por lo menos ya hay una obligación, o sea, estamos avanzando hacia eso. Y la persona, piensen que antes no había ni que conseguir a alguien que firmara. No había...
eso es un riesgo también para el que hace la maniobra. Claro, Porque ese señor físico. Ese señor un día cuenta, como pasa habitualmente, ¿no? Se droga y cuenta que cobró $1000 por... Entonces hay una posibilidad de que se llegue a las autoridades la mentira. O sea, pero antes no había nada, no había posibilidad de que te descubrieran. ¿Ah? Esto es un avance. Yo no soluciono el problema porque siempre va a estar ese riesgo. A propósito del tema del lavado, hay distintos agentes que son sujetos y están obligados a reportar ante el Banco Central el famoso reporte de operaciones sospechosas. Sí. Que están obligados a decir, bueno, yo me trajeron un negocio o se hizo un negocio, yo lo veo esto medio complicado, que ante el Banco Central se tiene que decir eso. ¿Ha aumentado el reporte de operaciones sospechosas o se mantiene? Sí, ha aumentado, y sobre todo en el sector no financiero. Ajá. Perdón, contemos a la gente quiénes están obligados a hacer reportes. Bueno, obligados están inmobiliarias, escribanos, abogados, contadores, abogados cuando hacen transacciones, no cuando defienden a una persona, usuarios de zonas francas, rematadores, vendedores de objetos de arte, no sé si me olvido alguno, pero es un elenco grande de obligados. Todo ese elenco, los casinos también. En 2013, en diciembre de 2013, en todo el año 2013, todos esos sujetos obligados reportaron 4 operaciones sospechosas al Banco Central. 4, 2013. Más o menos en la época esta, que esa es otra de las carencias que teníamos. A 2017, esos mismos reportaron 150 operaciones. ¿Ah? O sea, no es que estemos perfectos, pero se está notando que están... Claro, y no es que estemos ante un boom de lavado, o sea, es que están empezando a reportarse. A tener conciencia de sus obligaciones, a reportar, a preguntar, porque si yo no pregunto no voy a descubrir algo inusual. Entonces, es una mejora y eso va a contribuir a... Y además, si miran para el costado y se hacen los tontos, pueden verse envueltos en causas judiciales posteriores. Puede ser, primeramente, un tema administrativo, sanciones administrativas, y eventualmente puede tener sanciones penales. Y a nivel internacional, tenemos entendido que existen evaluaciones, creo que Uruguay va a pasar por una de ellas ahora en mayo del próximo año. El año que viene. Esta situación que se dio, esta exposición de Uruguay, este manejo de determinado tipo de información, aunque vale la pena reiterar, bien hecha la salvedad, apenas comenzamos a hablar de que estamos hablando de situaciones, en el caso de la ruta del dinero acá, anteriores a medidas que se han tomado. Pero igualmente esta situación, ¿puede generarnos una mala evaluación? Bueno, no sé, puede generarnos un prejuicio de los evaluadores que ya vengan con esa idea de acuerdo a la publicidad negativa que tenemos. Pero lo que nosotros les podemos presentar a los evaluadores es que Uruguay, a fines de 2015, 2016, se hizo una evaluación de riesgo, de lavado. Los países periódicamente hacen una evaluación, es decir, vamos a sentarnos con todos los organismos a ver dónde están las áreas que tenemos. ¿Eso el Gafi lo hace? No, lo hace cada país. Cada país. Lo recomienda Gafi dentro de los estándares, pero lo hacen los países. Entonces Uruguay lo hizo. ¿Y qué determinamos? Uno de los principales riesgos, junto con el narcotráfico, era el ingreso de fondos del exterior. Fondos ilícitos del exterior. ¿Ah? Que es este caso claramente. ¿Cuándo fue hecha esa evaluación? Fue 2015-2016, se terminó, formalmente se aprobó a principios de 2017. Fue después de todos estos casos. Y a partir de ahí fue que se tomaron estas medidas. Entonces, eso es lo que le tenemos que presentar a los evaluadores. Porque lo que el evaluador tiene que ver es, bueno, el país conoce los riesgos, evaluó los riesgos, los conoce y trató de mitigarlos. Tomó medidas efectivas para controlarlos. Y eso es un poco lo que yo les decía. Le vamos a presentar, bueno, teníamos un problema en el sector, los sectores de más riesgo eran el inmobiliario, zonas francas y sociedades, administración de sociedades. Se aprobó la ley de beneficiario final para las sociedades. Se aprobó la ley de inclusión financiera que apunta a no usar efectivo en las transacciones inmobiliarias. Se incorporó el delito fiscal como precedente del lavado de activos, o sea, se vinculó el tema fiscal al lavado de activos recién en diciembre de este año. Eso apunta también al tema zonas francas. O sea, lo que vamos a mostrar es, mire, evaluamos los riesgos, vimos que teníamos falencias
y tomamos medidas adecuadas para resolverlo. ¿Y qué pasa con el ingreso de capitales del exterior, como usted decía, que es otro de los factores de riesgo? Ahí las medidas parece que no fueron muy efectivas, ¿no? Bueno, no. El tema es lo que decía yo. Una cosa es que entren y ahí tenemos que ver si se puede mejorar o no. No es mi tema, pero el ministro Bonomi fue ayer al Parlamento, iba a hacer una conferencia de prensa, Cannon va a ir. O sea, es un tema para discutir. El tema es si se puede blindar más la frontera o no. Eso siempre se debería mejorar en ese tema, ¿no? Pero lo que podemos asegurar es decir, bueno, pasás, no, la frontera capaz que no la puedo controlar, pero una vez que entraste con el efectivo, yo controlo efectivamente tus transacciones y te las puedo trancar porque te obligo a ir a una institución financiera, si no, no podés lavar el dinero. Podrás tenerlo en Uruguay, en un pozo o donde sea, pero no lo vas a poder lavar. Ahora, qué curioso, estaba tratando de ver la fecha, porque recordaba el hecho, pero no recordaba la fecha. Ahora uno tiene a través de Google la posibilidad de por lo menos ubicarse temporalmente, pero tenía claramente la imagen, porque recordaba que nosotros con Arriba Gente ya estábamos en el aire, de la presidenta argentina en aquel momento, Cristina Fernández, en una reunión... Que nos dio con un caño. Que nos dio con un caño, sí. Guaridas fiscales, ¿se acuerdan de aquello de las guaridas fiscales? Nos dio con un caño. Y que eso hizo incluso que Uruguay estuviera dentro de una lista negra de OCDE o algo por el estilo. Lista gris, no negra. Bueno, era gris, era la lista gris. El umbral. La cuestión es que la paradoja es que mientras estaba haciendo esa declaración y poniéndonos en ese lugar, en teoría, no lo podemos decir, estaban utilizando a Uruguay para la ruta del dinero. Claro, entonces, claro. lo hacían con conocimiento de causa. No, es verdaderamente insólito. ¿Cómo se puede hacer? Porque es una de las cosas que a veces uno se pregunta, y acá el relacionamiento es directo. ¿Cómo se puede hacer para no tener estas fisuras cuando, como en este caso, son figuras con altos cargos de gobierno las que están involucradas en esa situación? Para quien está al frente de la Secretaría Antilavado, para quien está al frente de cuestiones así, el que haya personas con poder político involucradas debe ser un dolor de cabeza extra, ¿no? Bueno, pero al contrario, o sea, las recomendaciones de las organizaciones internacionales, del GAFI, que es el organismo rector de este tema, obligan a los sujetos obligados a tener más cuidado con lo que se llaman personas políticamente expuestas, que son las personas que ocupan altos cargos en el país o en el exterior, sus parientes y sus allegados. Claro. Por ejemplo, el secretario del presidente de Argentina. ¿Por qué? Porque es una constante, este tema de las personas políticamente expuestas apareció porque Salinas de Gortari, un presidente mexicano hace 10, 15 años, no me acuerdo, tenía 100 millones de dólares. Apareció con una cuenta en Suiza de 100 millones de dólares, creo que a nombre del hermano. Entonces ahí se dijo, todos los dictadores africanos tenían la plata en Suiza o en bancos del exterior. Entonces, justamente es un riesgo expreso que hay que atender expresamente el que venga gente, digamos, que desempeñe altos cargos políticos. Pero lo más común es que no vengan directamente. Lo más común es que vengan a través de alguna sociedad o de los allegados, que es lo más complicado porque es el chofer, es el secretario personal, como el caso acá. O sea, es muy complicado, es un tema muy complicado. Claro. Con lo de Mayo, si pongamos no digo el peor escenario, pero un mal escenario, si los preconceptos o los prejuicios invadieran a quienes vienen a evaluarnos y no tuviéramos una buena evaluación, ¿cuáles son las consecuencias de una mala nota? Bueno, ahí al terminar la evaluación, la visita es en mayo, la evaluación se discute en diciembre de 2019, ahí sería el juicio final. Hay toda una metodología muy detallada que establece en qué casos uno puede ser considerado país no cooperador. No cooperador, esa es la consideración. Ese es el escalón más bajo, o sea, que es el que... Y ahí hay un año de plazo, para ir trabajando con el GAFI antes de caer en la lista, ¿no? Caer en una lista
es un problema económico significativo. Significativo. Muy significativo para un país incluso como Uruguay, que es un país chico, abierto al exterior. O sea, podríamos tener problemas con todos los bancos del exterior, problemas con las exportaciones, o sea, porque es como un certificado de país limpio el no estar en la lista. ¿El tema de la marihuana nos puede afectar en algo o no? No, yo creo que no. Son temas, son carriles completamente distintos. No, porque justamente... Allí no hay duda de... Claro, la marihuana está tan conocido como es el procedimiento, que lo produce el Estado, quienes compran, quienes venden, los montos se saben exactamente, o sea, por ese lado no tenemos problema. Bien. Pero ¿qué expectativas reales hay de un posible resultado de esa evaluación? Usted decía que los evaluadores pueden venir con prejuicios. ¿Cuánto pesan esos prejuicios y cuánto pesa lo logrado? Y no sé ahí la efectividad de... Bueno, el tema es ese, la efectividad. O sea, no basta que yo tenga una buena ley o que tenga, digamos, todo un esquema de prevención muy sofisticado. Tengo que tener resultados. ¿Ah? Y resultados no solo en reportes de operaciones sospechosas, tengo que tener resultados en personas condenadas por lavado de activos, en bienes decomisados por lavado de activos. Tengo que tener cooperación internacional con los países en materia de lavado de activos. O sea, hay muchos... ¿Y ahí cómo estamos en la efectividad? Bueno, eso es lo que estamos trabajando, tratando de... O sea, hay algún problemita ahí, en cuanto a números, digamos, ¿no? Pero... Esperemos que venga la... Vamos a agradecerle mucho a Daniel Espinosa, secretario nacional antilavado, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente, muy amable. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.